que el hígado cuando secreta entre 600 a 1000 ml por día, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos dos funciones importantes de la bilis. ¿Cuál era la que ya nos indicaba? Era una, la digestión y absorción de las grasas, ¿sí? ¿Qué como lo que hace? ¿Mediante quiénes? Mediante los ácidos biliares nos va a hacer esa digestión y absorción. ¿Qué es lo que hace? Ayudan a emulsionar las grandes partículas de grasa, como si las van a ir juntando más o menos, ¿no? Entonces, todas esas partículas grandes de grasa que va recibiendo nuestro cuerpo, las va a ir juntando, uniendo, se podría decir, además las van degradando en que, por eso, en múltiples partículas ya diminutas, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer por medio de la bilis, que es lo que después van a hacer estas, que las convierten así en pequeñas partículas diminutas de esta parte de las grasas, van a ser atacadas por las lipasas que son secretadas en el jugo pancreático, que sigan ayudando. Pero quien nos ha ayudado ya a hacer todo esto, una de estas emulsiones de esas partículas más grandes de grasa, es esta parte de los ácidos biliares, ¿no? Son los que nos van a hacer una degradación de la misma. Y favorece entonces la producción de los productos finales de la digestión, ¿no? ¿A través de qué? De la mucosa intestinal. ¿Cómo que nos va a ayudar a hacer de que sea mejor digerido, ¿no? Una vez que las convierte de esta forma. Esa es una, ¿sí? Una función, digestión y absorción de las grasas. Otra cual sería excreción de varios productos de desecho importantes. ¿Se acuerdan que les decía que hace esto, ¿no? Esto se secciona, esto va, esto se absorbe, esto no. En el otro hay mucha absorción. Y aquí lo que nos va a ayudar a hacer la eliminación, ¿no? La eliminación de varios productos que generalmente son procedentes evidentemente de la sangre. Entonces aquí incluyen en particular la bilirrubina. Producto final de la destrucción de la hemoglobina y el exceso de colesterol, ¿o no? ¿Se acuerdan que cuando si la bilirrubina estuviera ahí acumulada, eso ya es patológico, ¿no ves? Sino ya nuestro paciente se va a poner histérico. Ya hemos visto varias causas que pueden generar, ¿sí? Entonces, son dos, una absorción y digestión de nuestras grasas, y otro sería además de la excreción de productos de desecho para poder eliminar todo lo que ha venido de la parte de la sangre, sobre todo la parte de la bilirrubina. Si vemos un poquito la anatomía fisiológica de la secreción biliar, hemos dicho, el hígado secreta la bilis en dos fases. Vemos que tenemos los hepatocitos, ¿sí? Las principales células funcionales metabólicas son estas. Secretan la porción inicial que contiene grandes cantidades de ácidos biliares. Lo que hemos dicho, ¿no? ¿Mediante quién era? Los ácidos biliares, esa absorción, ¿no? Digestión de las grasas. Entonces dice, contiene grandes cantidades de ácidos biliares, colesterol y otros componentes orgánicos que sí son importantes. Entonces, ¿dónde tenemos? Esto se va formando la bilis, que van a pasar por ¿dónde? Por unos diminutos, y nosotros veríamos, ¿no? En parte del hígado, unos diminutos se llaman así canalículos biliares, ¿sí? Estos que normalmente van a estar situados entre los hepatocitos, ¿no? Como viendo toda esta conexión que va a ir pasando por ahí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Esos canalículos biliares que están, podríamos decir, entre los tabiques interlobulares, ¿qué es lo que van a pasar? Van a ir pasando después en los conductos biliares terminales, por decirlo de la parte anatómica. Y después de estos se unen en conductos mayores, ¿cuáles podrían ser? Hepático derecho, hepático izquierdo. Se unen y forman el hepático común. Van a decir es cómo se va a formar el colédoco. Hepático común, después se une al cístico, ¿cierto? Y es ahí después donde se va a dar el colédoco, ¿sí? Entonces eso es lo que normalmente tenemos, ¿sí? Esa es la forma como va pasando. Por eso dice que acaba en el conducto hepático, después que nuestra vía biliar principal para vendría a ser el colédoco, ¿sí? Entonces, esa es una forma que vamos viendo. Entonces, la bilis, ¿qué va a hacer? Se va a vertir directamente al duodeno. Es derivada durante minutos a horas, ¿no? Nos está ayudando, ¿no? Que eso va a ir pasando esta cierta cantidad de bilis precisamente para ayudarnos a hacer esta parte de la digestión. Entonces, va pasando, tenemos la parte del conducto cístico, tenemos esta parte de la comunicación con el duodeno y después, entonces, sabemos de dónde
va a salir toda esta parte de la vesícula, ¿no es cierto? ¿No? Nuestra vesícula va a ir sacando toda esta cantidad de bilis pasado por el conducto cístico, ¿hasta dónde? Hasta el colédoco. Y tenemos ahí la primera porción del duodeno, ¿sí? Entonces se va a hacer de esta forma lo que se va a ir pasando toda esta cantidad de bilis cuando se requiera. Que normalmente les he dicho que siempre tenemos, pero aumenta esta, ¿por qué? Con la ingesta de grasas, ¿sí? Pero dice, los hepatocitos secretan continuamente bilis. Siempre va a estar, ¿no? De una forma continua. La mayor parte se almacena en la vesícula biliar, pero miren cuánto se almacena en la vesícula. No tenemos una buena cantidad. Eso sí, son 30 a 60 ml es lo que normalmente se tiene, pero miren, se puede almacenar durante 12 horas, puede llegar a una capacidad de hasta 450 ml, ¿sí? 12 horas, ¿no? Ahí les voy a decir, por eso es que después esto se tiene que eliminar, ¿o no? ¿Sí? Tiene que ir pasando. Una de las causas, les voy a decir los cálculos, hay varias, ¿sí? No voy a explicar varias formas, pero una, por ejemplo, se ha visto el ayuno prolongado, ¿sí? Personas que no están ingiriendo alimentos, lo que les decía, se está deteniendo, no está haciendo la cantidad, o sea, no se está secretando esto, no se está digiriendo, no se está moviendo esa bilis, y ahí es donde puede empezar a formarse, ¿no es cierto?, un barro y algunos terminan en cálculos biliares, ¿sí? Por eso decía, porque miren, equivale más o menos que se puede almacenar cuánto, en 12 horas 450. Hay unos prolongados, claro, imagínense famosas huelgas de hambre. No es lo mismo líquidos, claro. Vemos con líquidos, pero después tenemos otro tipo de consecuencias, porque otra cosa es el alimento, ¿sí? Para que esto pueda ir dándose la absorción, la excreción de todo lo que hemos hablado, ¿sí? Por eso dice, entonces, la mucosa vesicular absorbe, sí, continuamente, ¿qué cosa? Además, agua, sodio, cloruro y todos los demás electrolitos pequeños, ¿sí? Que incrementan la concentración, o sea, que está aumentando, por eso, como va absorbiendo, se va haciendo más, vamos a decir, concentrada, más densa, ¿no? Como las sales biliares, además, colesterol, lecitina o la bilirrubina. Entonces, la composición de mi bilis, dice, las sustancias secretadas en mayores cantidades, ¿cuáles son? Sobre todo las que son secretadas son las sales biliares, que así las llamamos. Representan, miren, alrededor de la mitad del total de sus solutos. Si digo solutos, son todos los elementos, ¿no?, que hemos mencionado que están puestos ahí. Pero miren, las sales biliares es como que la mitad es lo que equivale de lo que se va eliminando, de lo que tiene de composición la bilis, ¿no? Otras sustancias también secretadas o excretadas en grandes cantidades, ¿cuáles son? Bilirrubina, colesterol, lecitina y unos electrolitos habituales en el plasma. Esa es su composición, ¿no? Normalmente tenemos en la parte de mi bilis. La vesícula biliar debe, siempre les he dicho, ¿qué hace? En constante contracción. ¿Cómo se hace ¿para qué? Para expulsar lo que tiene de la cierta cantidad de bilis. Expulsa hacia el duodeno la bilis concentrada por efecto de la colecistoquina, ¿sí? Que se libera principalmente, ¿qué les he dicho? En respuesta a quiénes, sobre todo alimentos grasos. No estoy diciendo de que no se da si no consumimos grasas. Se da, pero en menor proporción. Eso se puede dar, pero sí nos va a ayudar. Por eso dicen niños, si la comida, por ejemplo, carece de grasa, si no tuviera grasa, apenas se vaciara, se va a vaciar, pero no la misma forma, no la misma cantidad. Pero cuando existen grandes cantidades, miren, la vesícula suele evacuarse por completo en una hora. Si hemos dicho hasta por 450 ml, por decir, ¿no? Estuviéramos hablando, en una hora todo eso se evacúa. Si nosotros vemos de que sería pobre en grasa, ahí ya esto va a salir menor cantidad y ahí va a quedar, pero siempre un resto, ¿sí? Ese resto es lo que va a generar estas complicaciones, ¿sí? Entonces, eso, por eso se dice, tenemos como, lo llamamos por eso a la vez
qué sé yo, han comido así cosas mucho más concentradas, más grasas, como que les puede generar ciertas molestias. ¿Por qué? Porque yo siempre les explico, les digo, es como un caminito que va, ¿no es cierto? La vida sale de la parte del hígado, lo que hemos hablado, ¿no? De todos estos conductos, párpado derecho, izquierdo, después van pasando, después al cístico, colédoco, en ese momento de que está empezando a entrar la comida, ¿no? Va a empezar a hacer la digestión. Pero indirectamente, cuando va a pasar por aquí, se va a almacenar lo que les decía, esa cantidad a la parte de la vesícula, y de ahí es como va un camino hacia la vesícula y después va saliendo. En cambio aquí ya no hay ese almacenamiento, entonces es más directo. Y hay algunas personas que les puede generar ciertas molestias gástricas, porque no tenemos, es como decir, voy a tener que dar toda una vuelta para ir, digamos, a tal calle. En cambio ahora, como ya no tengo, puedo ir de una forma directa, ¿sí? Eso es lo que pasa. Ahora, pero entonces, doctora, no es bueno que se haga un operado de la vesícula, no, pues es que lamentablemente, si algo te está perjudicando tu cuerpo, no hay otro, ¿no? Y yo siempre, pero les digo a los pacientes, lo de malo es que ya podemos decir que ya no somos iguales, siempre vamos a tener ciertas, quizás molestias, ¿no? Pero bueno, nos ayuda, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente se ve. Por eso dice, bueno, ya fuera de eso, ¿cuáles son las funciones entonces de mis sales biliares en la digestión y absorción de las grasas? Porque hemos dicho, estas salen y nos ayudan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Las células hepáticas, miren, sintetizan alrededor, se dice, de 6 gramos de sales biliares al día, ¿sí? El precursor de estas sales, ¿quién es el colesterol? Ojo, esto creo que llevan en bioquímica. Tenemos un colesterol bueno y un colesterol malo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si en una forma general, el precursor de estas sales va a ser el colesterol de quién, pero de mi dieta, de los alimentos que nosotros vamos a ingerir, o sintetizado por los hepatocitos, ¿sí? O puede entrar de una manera de dieta o que van a salir también en la parte de nuestros hepatocitos normalmente que se va a formar durante el metabolismo de las grasas, que hemos empezado a hacer. El colesterol, ¿qué pasa? Miren con ese colesterol, se convierte primero en ácido cólico o ácido fenodesoxicólico en cantidades casi iguales. Estos ácidos, yo les he dicho ácido cólico, se combinan con la glicina y en menor medida con la taurina, ya saben quiénes son, ¿sí? Y forman entonces después los ácidos biliares gluco y tauro conjugados, que están siendo unidos, ¿no? Para ir haciendo su formación. Las sales de estos ácidos, principalmente las sales sódicas, se van a ir excretando por la piel, como si estuviéramos viendo, ¿no? Como todos los pasos se van a ir pasando. Ahora, la sal biliar ejercen dos efectos en el tubo digestivo. ¿Qué hacen? ¿Para qué se hace todo eso? A ver, ¿alguna vez ustedes, por decir, tienen algún recipiente o tan sobre las manos grasa? ¿Alguna vez han hecho la prueba de lavarse solamente con agua? ¿Sale la grasa? No. ¿Qué tienen que hacer? Un jabón, un detergente, ¿no es cierto? Es lo mismo hasta con la vajilla que yo la hago así, no importa, ya he dejado, pero ustedes tocan, ¿no es cierto? Y eso está con grasa. Es de esa forma que trabajan estas grasas biliares, miren. Por eso dice, tiene como una acción detergente para esas partículas de grasa de los alimentos. Esa forma es lo que no trabaja. Si no estuvieran estas, solamente por eso no pasaría lo normal, ¿sí? Porque esto tiene que limpiar, ¿no? Hemos dicho, claro, emulsificar, pasar, volver las partículas pequeñitas y después venir haciendo la digestión. Esa es la forma que estas sales biliares están ayudando en nuestro tubo digestivo. Uno entonces sería como una acción detergente para esas partículas grasas de quién, de mis alimentos, llamada función emulsificadora o detergente de las sales biliares, ¿sí? Esa es una. Y otra es la absorción de los ácidos grasos, monoglicéridos, del colesterol y otros lípidos en el aparato digestivo. Entonces, ¿qué nos hace? Una función detergente y una función de absorción. ¿Quién? Las sales biliares, ¿no? De la forma. ¿Y quién ha sido el precursor, evidentemente, para que se haga todo esto? Es el colesterol de nuestra misma dieta, que nosotros podemos ir, digamos,
el 94% de estas sales biliares se reabsorbe hacia la sangre. 94%, ¿sí? O sea, ¿cuánto me dijo? 6, ¿no? Desde el intestino delgado, la mitad lo hace por difusión a través de la mucosa en las primeras porciones del intestino y el resto por un proceso de transporte activo en la mucosa del hígado distal. No crean que es todo, las sales biliares, o ¿no? Que ya hemos ido viendo, hay otras, ¿no? Que se van desechando, bilirrubinas. Entonces estas sales biliares van a ser reabsorbidas. Esa es una circulación enterohepática de estas sales biliares, ¿sí? Se hacen este tipo de reabsorción, ¿sí? Evidentemente, una vez que pasan absorbidas, ¿qué pasa? ¿A dónde pasan? En la portal, ¿sí? Sangre portal y retornan al hígado, donde son captadas casi en su totalidad. ¿Por quiénes? Por los hepatocitos. Por eso hace una recirculación. Por eso imagínense ahí lo que les decía. En cada tenemos informes de hígados grasos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las sales biliares están, ¿no es cierto?, trabajando en eso. Pero miren la cantidad de que son absorbidos. Si estos están, ha sido mucha la grasa, impregnados más ellos, ¿no es cierto?, con su grasa de absorción, y van a ir pasando a donde al hígado, ¿sí? Yo les digo, y de verdad creo que ya les comenté, ¿no? Cada vez veo más jóvenes, 20 años, 21 años, con hígados grasos. No es bueno, ¿sí? Porque no crean, a veces uno dice que las bebidas, yo no tomo lo suficiente, pero no tanto, ¿no? Pero cada vez, chicos, llegan a cirrosis hepática. Yo he visto un caso de un paciente que solamente se la ha pasado comiendo grasa, ha llegado a una cirrosis hepática, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Claro, hay graves, ¿no? Hígados grasos, de la mayoría. Ahora, me dicen, cuando yo les digo a los pacientes, ¿tiene hígado graso? ¿Y yo voy a recuperar? Sí, se puede, ¿no? Ustedes saben que se puede regenerar el hígado. Pero, ¿cómo se diría? Con esa educación dietética, ¿no? Ahora, yo no soy de los médicos que les voy a decir, no esto, no esto, no el otro, y después, ¿para qué? No, todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, hay que tomar. Ahora, ¿qué otra cosa que les he dicho que está frenando el hígado? El azúcar. ¿Quién lleva un montón de azúcar? La soda. Eso es lo que lleva un montón El alcohol no. de... ¿Sí? Silencio. Entonces hemos dicho, miren dónde son captadas por los hepatocitos, donde dan el primer paso a través de los sinusoides venosos, para después otra vez acercarse de nuevo a la... De esta forma, lo que les digo, el 94% de todas estas sales biliares recircula por el país. Y si ya mucha grasa, ahí es pues grasa, ahí ya puedo tener los cálculos, porque hay cálculos de colesterol, ¿sí?, que se van a... Y espectacular esos videos, ¿no?, que nosotros a veces yo les he entregado así, les decía, para que se haga un collar, un montón, ¿sí?, dependiendo que los pacientes se van avanzando. Por otra parte tenemos a la hormona secretina, ¿sí?, que también estimula a la secreción pancreática y aumenta la secreción biliar también, ¿sí? Pero, o sea, fuera de lo que ya hemos hablado, estimulación de quién? Por parte de nuestros mismos alimentos, y otro, tenemos esta hormona que estimula la secreción pancreática. Para estimular esto, aumenta entonces la secreción biliar. ¿Por qué creen que es tan importante? También hay algunos que cuando tienen problema en páncreas van compartidos entre problemas del páncreas y problemas hepáticos, ¿sí? Entonces ¿no? Va, además, claro, por la anatomía que tienen, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la anatomía? ¿Cómo de Whitman, todo está? ¿Qué parte de la porción del duodeno? ¿La primera o la segunda porción? La segunda porción del duodeno, donde ahí tenemos compartido el conducto de Whitman, ¿no? Por todo lo que pasa con esa bilis, si pasa alguna
vamos a quedar